Bienvenidos jóvenes a esta clase de cadena de suministro. Vamos a ver la segunda clase de esta unidad número 3 y sería presentar pues un método de los que mencionamos en la clase anterior que sirven para determinar la mejor ubicación de una instalación. Ahí se los envié en sus apuntes, si lo pueden tener ahí a la mano. De los métodos que mencionamos, pues vamos a presentar este que se llama el método de la cuadrícula. Consiste en ubicar una instalación que va a permitir conectar los centros donde se obtienen las materias primas, o sea, las fuentes de materias primas, con los centros donde se encuentran los mercados de los productos terminados. En este caso, pues sería ubicar la instalación de una fábrica que va a adquirir de diferentes lugares, de diferentes fuentes, las materias primas, que serían sus proveedores. Esas materias primas, materiales, llegan a ese centro de fabricación. Una vez que el producto se termina, ahora se distribuye a otros centros donde es el lugar donde se va a vender el producto. Entonces sería básicamente ubicar una instalación, que es una fábrica, que va a recibir materias primas de diferentes fuentes ubicadas pues en ciertos lugares geográficos. Una vez que el producto se termina, entonces ahora se distribuye pues a los centros de mercado. Aquí le llamaríamos nosotros a las fuentes de materias primas con la letra S. S1, S2, S3. Y una vez el producto terminado, se distribuye a los mercados y le llamamos a esos puntos o centros mercado 1, mercado 2, mercado 3, mercado 4, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces en eso consiste el método de la cuadrícula. A través de un desarrollo matemático, determinar la mejor ubicación de este centro de fabricación que permita, por un lado, pues reducir los costos de transporte y también reducir las distancias pues que se van a recorrer tanto al traer las materias primas de las fuentes como distribuir el producto hacia los diferentes destinos de los mercados. Por el ejemplo que viene ahí es el ejemplo que tomé yo del libro de cadenas de suministro. Viene allí la fórmula, bueno, viene la explicación de lo que consiste el método, la fórmula y la nomenclatura. En este caso, pues vamos a suponer que se va a ubicar una instalación que es un centro de fabricación que va a tener pues tres fuentes, que son las que menciona ahí el problema. Las fuentes están ubicadas, a ver si están ubicadas en Búfalo, en Memphis y en San Luis. Entonces ahí están ubicadas los centros de provisión, o sea, digamos, donde están los proveedores que van a enviar la materia prima. Una vez que se elabora el producto, entonces se va a enviar a los centros de mercado, donde se va a vender el producto terminado, que serían 5. Están ubicadas en Atlanta, Boston, Jacksonville, Filadelfia y Nueva York. Entonces se llama cuadrícula porque se hace una cuadrícula, ¿sí? En este caso, pues también ahí les puse en sus apuntes la cuadrícula. Que sería, pues, en este caso, para cada 300 millas. 300, 600, 900 y 1200. Y 1200 millas. Este sería pues el eje horizontal, o lo que llamaríamos nosotros el eje X. El eje horizontal pues sería 300, 600, 900, 1200 y 1500 millas.
Y en esta cuadrícula pues es donde se van a determinar los puntos de las coordenadas, tanto de las fuentes de materias primas como de los mercados. En el caso, por ejemplo, de San Luis, su coordenada es la horizontal 225 y la vertical 825. Entonces estaría más o menos por aquí 225 y 825. Entonces se ubica aquí, aquí estaría San Luis. Luego, por ejemplo, Búfalo tiene coordenadas en el eje horizontal de 700 millas y la vertical 1125. Sería 700 más o menos por aquí en el eje horizontal y 1125 por acá, ¿no? Más o menos. Entonces ella estaría ubicada, en este caso, Búfalo, más o menos por aquí, ¿no? Ahí. Este sería Búfalo. Que sería esa coordenada, 700 horizontal y 1125 vertical. Y luego el otro que es Memphis, pues es 250 horizontal y 600 el vertical. Entonces este sería Memphis. Entonces igual 250 y 600. Eso estaría aquí 250 millas. Entonces Memphis estaría más o menos por aquí. Bueno, exactamente 600, ¿no? Bueno, más o menos así. 250 y 600. Entonces este sería Memphis. Este sería en este caso pues los centros de fuente, que son los que van a proveer las materias primas. Y luego estarían pues los mercados, que son 5: Atlanta, Boston, Jacksonville, Filadelfia y Nueva York. Entonces estaría Boston, por acá. Boston, Nueva York, Atlanta, Jacksonville, por aquí más o menos, y Filadelfia. Nueva York está por aquí y por acá Filadelfia. Entonces nosotros determinar en dónde se va a ubicar la fábrica, pues que va a permitir minimizar el costo de traer de las fuentes las materias primas y luego llevar el producto terminado hacia los diferentes mercados. Entonces sería como un método de centro de gravedad. El propósito pues es reducir la distancia pues para determinar qué ubicación arrojaría pues el menor costo de transportación. Y viene la nomenclatura que vamos a utilizar en la fórmula, que les puse ahí en sus apuntes. La letra C mayúscula pues sería ese centro de masa o centro de gravedad. Luego estaría las DI minúsculas, que son las distancias, en este caso, de las materias primas hacia el centro de masa. Con la letra D mayúscula, esa sería la distancia pues hacia los puntos de mercado, el producto terminado. Las SI pues sería el peso o volumen que se va a mover de las fuentes de materia prima hacia la fábrica. Y la MI pues va a representar el peso o volumen que se va a transportar del producto terminado desde la fábrica hacia los centros de mercado. La RI pues son los precios de transportación.
la RI minúscula de las materias primas y la RI mayúscula viene a ser el precio de transportación del producto terminado. Entonces el método matemático consiste en eso, ¿no? ¿Cuál sería la mejor ubicación que nos va a dar las coordenadas en donde debe estar este centro de fabricación, que va a permitir, puede reducir el costo total de transporte? Bueno, ahí viene la fórmula que se va a utilizar, que es la siguiente. La letra C, pues es el centro de masa, es el que nos va a permitir determinar el centro de gravedad tanto de las coordenadas del eje horizontal como las coordenadas del eje vertical, que sería la sumatoria de la tarifa RI por la distancia DI por la fuente, más la sumatoria de la tarifa por la distancia por el punto de mercado. No más que en la fórmula que viene en sus apuntes, faltó incluir esta DI. Cuando estaba elaborando los apuntes, pues yo simplemente, pues para no poner la fórmula, le tomé una imagen y la puse ahí en sus apuntes. Pero pues fue ahí un error de libro. A veces pues es un error de impresión que pasa desapercibido y no se corrige. En el libro viene así, ¿no? La sumatoria de RI por MI. Omitió la distancia que debe haber pues del centro de los productos terminados. Entonces vamos a corregir ese error ahí en la fórmula que viene en el libro. Repito, pues fue un error ahí de impresión que a veces sucede y que pues al momento de hacer la revisión pues pasa por alto y no se corrigen. El denominador pues sería la sumatoria de las tarifas RI por los puntos que son las fuentes SI, más la sumatoria de los productos de la tarifa, que es la RI, por las coordenadas del mercado. Entonces, repitiendo otra vez, serían las tarifas que tienen que ver con las materias primas, por la distancia y por la coordenada. En este caso de la coordenada de los centros de materias primas o las fuentes. Luego, serían los productos de la tarifa de los productos terminados por la distancia de los productos terminados y las coordenadas de los productos terminados. Acá igual, en el denominador, esta sumatoria son los productos de las tarifas de las materias primas por la coordenada del punto de la fuente. Y aquí la tarifa de los productos terminados por la coordenada de las fuentes. Entonces las R son las tarifas, es decir, el precio de transportación. No más que para distinguirlo, pues si es minúscula, la RI es la tarifa o precio de los productos, de las materias primas, estas que están aquí. Y con mayúscula, pues son las tarifas o precios de transportación de los productos terminados. Este modelo permite incorporar que las tarifas pueden ser diferentes, pues dependiendo del lugar en que se va a transportar, tanto de los productos terminados como de las materias primas. Y también las tarifas pueden cambiar pues de diferentes fuentes y diferentes mercados. Es decir, quizá traer la materia prima de búfalo es diferente al precio que me cobra traerlo de Memphis. Entonces las tarifas de transportación pueden cambiar. Entonces la fórmula permite incorporar de una diferenciación de tarifas, pues porque ocurre a veces que las tarifas cambian dependiendo de los lugares y también dependiendo de si es producto terminado o materia prima. Las S pues son las fuentes, son las coordenadas de las fuentes, y las M pues son las coordenadas de los mercados
o los puntos finales, puntos de destino. Entonces una fórmula o una forma más fácil de hacerlo, en lugar de hacer toda la ecuación, todas las sumatorias de los productos, R1 de 1 S1 más R1 de 2 S2, es hacerlo de manera tabular, que es como viene resuelto ahí en los apuntes. También ahí les puse la imagen, entonces vamos a explicarlo. Vamos a poner ahí pues los datos que tiene la empresa. En este caso, pues aquí están las fuentes y los mercados. Las fuentes, pues mencionamos, era Búfalo, Memphis y San Luis. Viene aquí el precio por tonelada por milla. Y luego vienen las toneladas que se van a transportar. Estos serían los datos. Entonces, por ejemplo, de la fuente de Búfalo, la tarifa es 0.90 centavos de dólar por tonelada por milla transcurrida. De Memphis, 0.95 y de San Luis, 0.85. Pues en este caso, pues varían las tarifas dependiendo del lugar donde se va a traer la materia prima, de las fuentes. Entonces, esta tarifa es así, ¿no? Es el precio, en este caso, una unidad monetaria. Estamos hablando de dólares, centavos de dólar, 90 centavos de dólar o 0.90 dólares por tonelada por milla. Ahora las toneladas serían, según los datos del problema, 500 toneladas que se van a traer de Búfalo hacia la fábrica. De Memphis se van a traer 300 toneladas y de San Luis 700 toneladas. En total, la fábrica va a procesar 1500 toneladas. Estas materias primas se van a procesar pues, para convertirse en producto terminado. Distribuido en esta forma, va a comprar de Búfalo 500 toneladas, a Memphis le va a comprar 300 toneladas, a San Luis le compra 300 y lo recibe, ¿no? Entonces de Búfalo se van a enviar a ese centro de fabricación 500 toneladas. De Memphis se van a enviar hacia ese centro que sería el centro de fábrica, 300 toneladas, de San Luis 700. Luego viene la información de los mercados, que sería Atlanta, Boston, Jacksonville, Filadelfia, y Nueva York. En este caso serían cinco mercados donde se va a distribuir. Bueno, vienen las tarifas, que igual es el precio por tonelada por milla. Una vez que el producto se termine, se va a distribuir a estos 5 mercados. Entonces la tarifa del producto terminado hacia Atlanta, 1.50. En este caso pues es igual para los 5 mercados. Aquí no cambia la tarifa, 1.50. Bueno, una vez que el producto esté terminado del centro de fabricación, se va a enviar a Atlanta 600 unidades de producto terminado. A Boston se van a enviar 1050. A Jacksonville se van a enviar... Ah, no, me estoy equivocando, ¿no? Perdón.
Estaba leyendo la otra columna. A Atlanta se van a enviar 225 toneladas. A Boston 150. A Jacksonville 250. A Filadelfia 175. Y a Nueva York 300 toneladas. En total se van a enviar 1100. Pues del producto terminado se envían 1100 toneladas distribuido en estos 5 mercados. 225 toneladas para Atlanta, 150 para Boston, así, ¿no? Para cada uno. Estas cantidades pues es de acuerdo a la demanda que hay en ese mercado. O sea, supone la empresa que ya conoce cuánto espera vender en ese mercado o cuánto le está comprando el centro de Atlanta de producto terminado. Entonces ya conocen estos datos, ¿no? Si se observan, lo que va a comprar de materias primas en toneladas es mayor que lo que va a enviar de producto terminado. La razón es muy sencilla. En muchos casos, pues el producto terminado no es exactamente igual a la materia prima. Puede ser que parte de esa materia prima se desechó, que en el proceso pues hubo una parte que resultó ser pues una basura o simplemente un desperdicio. Entonces sería normal, ¿no? Por ejemplo, que si fuera, va a comprar toneladas de naranja para hacer jugo de naranja. Entonces compró 1500 toneladas de naranja y se van a enviar 1100 toneladas de jugo de naranja. Pues porque es sencillo, es decir, al exprimir la naranja, pues el bagaje, la cáscara ya exprimida, esa se desecha. Entonces lo que es en toneladas del producto terminado, una vez que se convierte en producto de materia prima, las toneladas de materia prima, una vez que se convierten en producto terminado, pues puede ser de menor peso o de menor volumen, porque una parte de esa materia prima pues se desechó. Bueno, estos serían los datos del problema. Estos datos ya vienen. En el ejercicio de tarea que les dejé, igual, los datos ya se nos dan. Ahora lo que tenemos que aplicar pues es la fórmula de ese centro de masa, con la letra C, que nos va a dar las coordenadas tanto del eje horizontal como del eje vertical. Mencionaba ahorita que en lugar de hacer toda la ecuación que viene, lo podemos resolver así en forma tabular. Entonces lo primero que queríamos es obtener las coordenadas de las cuadrículas, que son las que nos da el problema como dato. Queríamos pues el eje horizontal y del eje vertical. Aquí lo voy a llamar XY, ¿no? Que viene a ser la ubicación de esa cuadrícula. En el ejemplo, ahí en la figura, pues viene estas ciudades, las 3 ciudades que son las fuentes de materias primas y las 5 ciudades que representan los mercados. Esa cuadrícula, hago una observación, en cierta forma es arbitraria. El analista determina la cuadrícula que va a ubicar en el mapa y en base a esa cuadrícula va a determinar las coordenadas. En este caso, tanto las fuentes de materias primas como los mercados se encuentran del lado este de Estados Unidos. Entonces, toda esa región de Estados Unidos que comprende el este, pues se encuentran ahí esta cuadrícula, ¿sí? Ya en base a la cuadrícula que estableció el analista de coordenadas horizontal y vertical, esa coordenada pues ya determina, esa cuadrícula ya determina las coordenadas de cada ubicación. Repito que en cierta forma pues es arbitraria cómo se establece la cuadrícula. Lo importante es, una vez que se estableció la cuadrícula en el mapa, ubicar las instalaciones de acuerdo a esas coordenadas. En este caso, para Búfalo las coordenadas son 700 y 1125. Para Memphis la coordenada es 250 y 600. Para San Luis 225 y 825. Igual acá, de acuerdo a cómo se estableció esa cuadrícula, pues entonces determinamos las coordenadas de estos lugares. En el caso de Atlanta, pues la coordenada corresponde al eje
horizontal 600 y 500 para la coordenada vertical. Para Boston corresponde a la coordenada horizontal 1050 y la coordenada vertical 1200. Para Jacksonville 800 y 300. Para Filadelfia 925 y 975. Y la última, Nueva York, coordenada 1000 y 1080. Entonces, estos serían los datos del problema. Las tarifas de transportación, los volúmenes que se van a transportar, tanto lo que se va a traer de los centros de materias primas, las fuentes, estas son las S1, S2, S3. Como lo que se va a distribuir del producto terminado, que son estas cantidades, este peso volumen, que es lo que se va a enviar hacia los mercados, M1, M2, M3, M4 y M5. Entonces, estos serían las fuentes y estos serían los mercados. El método de cuadrícula, pues repito, consiste en encontrar un punto de interconexión, un centro de masa, que va a conectar las fuentes donde viene la materia prima y luego, una vez elaborado el producto, hacia los lugares a donde se va a enviar el producto terminado a los mercados. Todo esto pues son los datos, son las tarifas de las materias primas, las DI minúsculas y las tarifas del producto terminado, que son las RI mayúsculas. Y esto pues serían las cantidades que se va a transportar, el volumen y las coordenadas. Bueno, con eso pues ya podemos resolver el problema. Voy a borrar aquí, pues porque no tengo más espacio. Continuaría a partir de aquí, ¿no? De los datos que tenemos, haríamos las operaciones pues para tener los valores y poderlos sustituir en la fórmula. Entonces lo primero que sería determinar pues las RDS, que sería multiplicar pues la tarifa, las RI por las DI y por las SI. Entonces sería multiplicar la tarifa, en este caso de Búfalo, multiplicar 0.90 por las DI, que son las cantidades que se van a mover, 500 toneladas, por la coordenada horizontal, 700. Entonces, esa sería pues la primera, ¿no? En este caso, pues seríamos nosotros la R1 por la D1 por la S1. Que sería, repito, la tarifa, .90 por el volumen, la cantidad, 500 por el eje horizontal, la coordenada. Y eso nos debe dar 315,000, la multiplicación de estas tres cantidades. O sea, .90 por 500 por 700. 315,000. Eso es lo que viene ahí en la tabla de sus apuntes, que sería, ahí como lo indica el autor, sería la columna A por la columna B por el eje horizontal. La columna A pues es el precio por tonelada, la columna B son las toneladas y este sería la coordenada horizontal, o sea la X. Entonces son los 315,000. Luego igual lo hacemos para Memphis. Se multiplicaría pues la tarifa, en este caso .95 por la cantidad que se va a transportar de Memphis,
300 toneladas por la coordenada horizontal, 250. Y eso nos debe dar 71.250. Esta daba 315.000. Y esta da, la de Memphis, 71.250. Entonces pueden comprobarlo. 0.95 por 300 por 250. 71.250. O así como viene en el libro, en los apuntes, la columna A por la columna B por el eje horizontal. Entonces sería la tarifa de la fuente 2 por la cantidad por la coordenada. Y así hacemos igual para San Luis, que en este caso la tarifa sería 0.85 por 700 por 225, en total 133.875. Entonces sería la tarifa de la fuente 3, que es San Luis, por la cantidad, que sería la D3, y la coordenada. La tarifa es 0.85 por la cantidad que se va a traer de San Luis, 700 toneladas de materia prima, por la coordenada, 225. Y esto nos daría 133.875. En la ecuación esto aparece como sumatoria, ¿sí? Entonces sería la suma de estos tres, que nos daría 520.125. Ese corresponde pues al eje horizontal, que son las coordenadas horizontales pues de estas tres fuentes. Exactamente lo mismo sería ahora para el eje vertical. Ahora sería multiplicar para Búfalo 0.90 por 500 por 1125, que es la coordenada vertical. Entonces ahora lo haríamos pues para el eje vertical. Son los valores que vienen pues ahí en la última columna, o así como viene aquí en el cuadro, que sería la columna A por la columna B por el eje vertical. 0.90 por 500 por 1125 da 506.250. Luego la siguiente ciudad, la de Memphis, pues 0.95 por 300 por 600 y da 171.000. Y por último San Luis, que sería 0.85 por 700 por 825 y da 490.875. Se hace la sumatoria como lo hicimos aquí para el eje vertical, las X. Ahora lo hacemos para el eje, perdón, este era horizontal. Ahora lo hacemos para el eje vertical, que es la Y suma 1168.25. Bueno, eso sería para las fuentes, en este caso el origen de las materias primas, las SI, en este caso S1, S2, S3. Exactamente igual sería ahora para los mercados, ¿sí? Que serían las sumatorias de las tarifas, los volúmenes que se va a transportar y las coordenadas, ¿sí? Entonces para el eje horizontal pues sería para Atlanta 1.50 por 225 por la coordenada horizontal 600. Entonces este sería para el mercado M1. R1, D1, M1. Entonces sería la tarifa 1.50 por la cantidad de producto terminado que se va a enviar, 225, por la coordenada vertical, que es 500, no, es 600. Coordenada horizontal, perdón, 600.
Entonces aquí está la tarifa de Atlanta, 1.50. La cantidad de producto terminado que se va a enviar a Atlanta, 225 toneladas. Y la coordenada horizontal de Atlanta, 600. Que sería así, la columna A por la columna B por la coordenada horizontal. Y nos daría 202.500. Lo mismo se hace pues para la siguiente, que sería para Boston, el mercado número 2, M2. 1.50 por 150 por 1.050. 236.250. Para Jacksonville, pues la tarifa 1.50 por las toneladas de producto terminado, 250 por la coordenada horizontal, 800. Nos da 300.000. Para Filadelfia igual, 1.50 por 175 por 925. Nos da 242.813. Y por último, Nueva York, la tarifa 1.50 por la cantidad de producto terminado que se va a enviar, 300 toneladas, y por la coordenada horizontal de Nueva York, que es 1000, nos da 450.000. Entonces hace la suma, porque esta es una sumatoria. Y esa suma, pues nos va a dar en total 1.431.563. Este sería, pues, para las coordenadas de los mercados en el eje horizontal. Lo mismo hacemos ahora, pues, para las coordenadas que tienen que ver con el eje vertical, que sería ahora, pues, multiplicando la tarifa por las toneladas por la coordenada vertical, que está en la última columna. Entonces igual para Atlanta pues sería 1.50 por 225 toneladas, y ahora lo multiplicamos por la coordenada vertical, que es 500. Nos da en total 168.750. Se hace la sumatoria y nos da en total 1.293.188. Bueno, ya se tienen esas cantidades. ¿Sí? Perdón, sí, 1.293.188. Entonces ya tenemos los valores que van a ir en el numerador de la fórmula. Ahora necesitamos los valores que están en el denominador de la fórmula. Vuelvan a ver ahí la fórmula que viene en los apuntes, con la corrección que mencionaba, ¿no? En la fórmula, el numerador, o sea, los valores que están arriba, es RIDI-SI, más R mayúscula, D mayúscula, M mayúscula, RIDI-MI. Bueno, esos valores son los que obtuvimos. Son los valores que obtuvimos en esta primera parte, que corresponden pues a los valores que van en el numerador de la fórmula, en la parte de arriba. Ahora tenemos que determinar los valores que van en el denominador, en la parte de abajo, que son las sumatorias de RI, SI y las sumatorias RI, MI. Entonces esta es la parte de la fórmula que va en el denominador. Las sumatorias de RI, las tarifas de las materias primas por la cantidad de materia prima, RI de I. Y la otra sería la sumatoria de las RI, perdón, por las, aquí me equivoqué, es SI. SI y aquí es MI. Entonces igual, de manera similar, en lugar de hacerlo ahí directamente en la fórmula, pues usamos la tabla, que es lo que viene ahí en la parte de abajo. Denominador, que es la sumatoria de las RI por las SI. Y nos da 1.330. Este denominador, esta sumatoria, pues es multiplicar la tarifa por las coordenadas. Entonces aquí vamos a multiplicar para el primer mercado, o sea, R1, S1, R2, S2, R3, S3. Entonces para Boston,
es la tarifa .90 por la coordenada, que es 700. Para Memphis sería la tarifa .95 por la coordenada horizontal 250. Y luego para San Luis la tarifa .85 por la coordenada 225. ¿Sí? Entonces hacemos la operación .90 por 700. Nos da 630. .95 por 250. Nos da 2375. Y la última, .85 por 225. .85 por 225. Entonces hacemos la sumatoria. Que sería ahí el denominador. A ver, creo que no, así me equivoqué en los valores al leer las columnas. Es .90. Sí, me equivoqué. Leí mal las columnas. Que no son estos valores. Son 500. Y 700. Esos serían los valores. ¿Sí? Entonces ahí voy a corregir. Había anotado mal estos valores, ¿no? Son las tarifas por las cantidades de cada coordenada, digo, de cada fuente. ¿Sí? .90 por 500, .95 por 300, .85 por 700. Y la sumatoria nos debe dar 1330. Entonces sería .90 por 500, 450. Más .95 por 300, 285. Y .85 por 700. Ahí está 1330. Entonces, este serían las cantidades en toneladas, que es lo que se va a transportar. Igual se hace aquí para el denominador, que sería ahora para los mercados. Entonces sería pues R1 por la cantidad del mercado 1, R2 por la cantidad del mercado M2 y R3 por la cantidad del mercado 3. Tarifa por cantidad. Entonces sería ahora para los puntos de mercado, en este caso Atlanta, sería 1.50 por 225. Bueno, son 5 aquí, ¿no? R4, M4, R5, M5.
pues sería 1.50 por 225, 1.50 por 150, 1.50 por 250, 1.50 por 175, 1.50 por 300. Ese producto nos va a dar un total de 1.650. Entonces hacemos todos los valores, hacemos la sumatoria y esa sumatoria nos va a dar 1.650. Entonces esta es la sumatoria de las fuentes, 1.330. Esta es la sumatoria de los destinos, que son los mercados, 1.650. Se suman ambas, ¿sí? 1.330 más 1.650 y esto nos da 2.980. La suma de estos dos pues viene a ser el valor que va en el denominador de la fórmula. La suma de 1.330 y 1.650. ¿Qué es lo que viene en el denominador de la fórmula? Así viene, sumatoria de RI-SI más la sumatoria de RI-MI. Entonces lo que resta pues es sustituir en la fórmula, la que viene ahí sus apuntes, nomás que con la corrección que les mencionaba, porque pues fue ahí un error de impresión. El centro de masa, que es la donde se va a ubicar, que sería la sumatoria RI-DI-SI más la sumatoria RI-DI-MI. Entonces esas D que mencionamos pues son lo que se va, las cantidades, ¿no? Lo que se va a mover. Y luego estaría en el denominador la sumatoria de RI, DI, más la sumatoria RI, DI, que serían pues las de las fuentes, materias primas, y la de los mercados, que son los destinos. Ya tenemos la sumatoria de estos dos, ¿sí? Que fue lo último que vimos, que era la suma de 1.330 más 1.650. Entonces necesitamos tener pues las coordenadas del eje horizontal y las coordenadas del centro de masa del eje vertical. O si lo queremos poner así, ¿no? La coordenada X y la coordenada Y. Entonces debe ser pues las sumatorias, en este caso de las sumatorias que obtuvimos de las fuentes más la sumatoria que obtuvimos de los mercados. Entonces aquí estamos en esta columna, las dos últimas columnas de la tabla. De las fuentes de Búfalo, Memphis y San Luis nos dio de la coordenada horizontal 520.125, que sería esta. 520.125. Y de los mercados, que son Atlanta, Boston, Jacksonville, Filadelfia y Nueva York, nos dio 1.431.653, que es esta. 1.431.563. Entonces sumamos las dos. La de las materias primas, 520.125, más la de los mercados, 1.431.563. Esa suma nos da 1.951.688. Es la suma de las fuentes, materias primas y de los mercados. Eran 3 fuentes: Búfalo, Memphis, San Luis, y 5 mercados: Atlanta, Boston, Jacksonville, Filadelfia y Nueva York. Y lo dividimos en las sumatorias que obtuvimos tanto de las materias primas como de los productos terminados, de las fuentes de origen y los puntos de mercado, que fue 1.330 y 1.650.
que fue el que resolvimos ahorita en la tabla anterior, ¿no? Después de que hiciera esto, antes que hiciera esto, en el pizarrón anterior. Esa suma da 2.980. 2.980. Entonces la coordenada nos da coordenada horizontal 655. En este caso pues se redondeó a un valor entero. Entonces sería 1.951.688 entre 2.980. 654.92. Entonces se redondeó a entero 655. Ahora para la coordenada vertical o la CY. Entonces tomamos los valores que obtuvimos de los centros de fuente, de origen, que son las materias primas, ¿no? Nos había dado para Búfalo, Memphis y San Luis 1.168.125. Y la de los mercados de Atlanta, Boston, Jacksonville, Filadelfia y Nueva York nos dio la suma 1.293.188, que es esta última columna, ¿no? La que tiene que ver con el eje vertical, que eran los productos de la columna A por B por la coordenada vertical. Bueno, se suman estos dos valores, ¿sí? El de las fuentes de materias primas, 1.168.125 más 1.293.188. Y la suma nos daría 2.461.313. Y lo dividimos en el denominador, que es igual para ambos, tanto el horizontal como el vertical. Ese no cambia, ¿no? Que sería 2.980. Y la coordenada sería 826 para la coordenada Y. Entonces aquí en el mapa, ¿no?, de la cuadrícula, ahí donde viene el signo más, donde lo observan ustedes, son estas coordenadas. El centro de fabricación debe estar ubicado en la coordenada de esa cuadrícula en la milla 625 para X o la horizontal y 826 para el eje vertical o la Y. Esa sería la ubicación que reduciría el costo, el mínimo costo. Bueno, como lo ven, pues ese sería el método. Ventajas: es un método relativamente fácil de utilizar. Una, porque se tienen los datos. La empresa obtiene datos fácilmente, o sea, la empresa conoce con relativa facilidad pues cuáles son sus tarifas de transportación, cuáles son las distancias, cuánto debe mover, tanto para comprar de materias primas como lo que va a enviar de producto terminado. Es información que está accesible, que es fácil de obtener. El método en sí también es relativamente fácil. Quizás sí, haciéndolo muy detallado, pareció engorroso, pero no. De hecho, si ustedes el problema de la tarea lo quieren hacer en Excel, lo pueden hacer en Excel y va a ser mucho más sencillo para evitarnos hacer tantas multiplicaciones y operaciones. Si tienen cierta habilidad para usar pues lo más básico, elemental del Excel, pues lo pueden hacer en Excel el problema de la tarea. Al igual, si pusieron un problema así en el examen, pues también lo pueden resolver en Excel. Desventajas. La principal desventaja es que el problema supone que las distancias que manejamos son distancias lineales. Es decir, lo que poníamos nosotros ahí en la cuadrícula, por ejemplo, de la figura que viene ahí, aquí está el centro de fabricación que se ubicó, ¿no? Por acá está San Luis. Por acá está Memphis. Se supone en este caso que son distancias lineales. En este caso se vería el producto terminado. O bien, al obtener materia prima, digamos, de acá de Búfalo, pues que la transportación sería lineal. Eso en la realidad no ocurre, ¿sí?, sino que puede hacer aquí diferentes tramos
que no representan necesariamente un tramo recto. Lo otro también es que la topografía del terreno pues cambia de un lugar a otro. En algunos lugares será quizá una carretera pues que prácticamente es plana. En otras quizá va a pasar por zonas serranas, lo que va a haber muchas curvas y que va a ser el tráfico más lento. Entonces esa situación pues no lo contempla el método. El método contempla que son distancias lineales, pero en la realidad puede suceder que las tarifas puedan cambiar por las condiciones de la carretera, no solamente en cuanto a la distancia que hay, sino las condiciones que se encuentra pues esa carretera o esa autopista. Si quizás solamente es un llano donde es prácticamente sin cerros, sin curvas, o son lugares donde tal vez es una zona montañosa, donde hay muchas vueltas, muchas curvas y hace el tráfico más lento y por lo tanto el tiempo de traslado más lento. Entonces, pues ahí se compensan las ventajas con desventajas. Es un método que aunque es estático, porque sirve solamente para un momento dado, es muy útil pues para tener una aproximación inicial de dónde ubicar un centro de fabricación. El método también permitiría utilizarlo en lugar de utilizar para determinar un centro de fabricación, buscáramos nosotros un centro de distribución, donde se va a obtener producto terminado que se va a repartir a centros o mercados que se encuentran ubicados en diferentes lugares. Entonces el método es flexible. De hecho, vamos a ver un método similar en la unidad número 4, que se llama así, centro de gravedad. Solo que este método, a diferencia de permite hacer iteraciones. En este método no hay iteraciones, simplemente aplicamos la fórmula y nos arroja un resultado. La ventaja del otro método que vamos a ver en la siguiente unidad, que es similar a este método de cuadrícula, es que también vamos a hacer una serie de cálculos que nos va a permitir ir aproximando la mejor ubicación. No más que la diferencia principal es que es un proceso iterativo. O sea, estamos repitiendo los pasos hasta que tratamos de ubicar aquella instalación que nos arroja el menor costo. Bueno, correspondiente a esta unidad, el número 3, esto sería todo. Con esto ya pueden ustedes contestar su tarea para que la puedan enviar a tiempo, a más tardar, pues en la fecha límite. Gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, pues estoy ahí a su disposición para que me puedan contactar.